Dios continúe bendiciéndoles, mis amados amigos, hermanos, familia, que en este día han tenido a bien poderse conectar a esta transmisión de bendición para recibir la palabra del Señor. Quiero invitarle para que allí donde está usted salude a las personas que tiene a su lado, a su familia que está allí en su casa, y dígale: Dios te bendiga. Dígale: yo anhelo que el Señor cada día esté más en tu corazón. Y dígale: y por eso te amo, porque Cristo también te ha amado a ti. Salúdale entonces de una manera muy especial. Y ahora quiero darles un cordial saludo como pastores de la Iglesia Cristiana Cuadrangular La Luz, ¿sí? Y quiero que por favor oremos. Pero antes de orar quiero hablarles del motivo de esta predicación. Hoy quiero hablarles de algo bien especial y ahora les daré el tema, porque surge esta predicación de una necesidad global, pero que como pastores de la iglesia debemos velar por nuestro rebaño y tenemos que analizar que todas las cosas estén saliendo de la manera correcta. ¿Ok? Entonces quiero invitarte para que allí donde estás oremos. Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Señor amado, hoy levantamos nuestra oración para pedirte, Espíritu de Dios, que tu presencia de una manera especial, Señor, sea fluyendo en nuestros corazones, sea fluyendo en nuestras vidas, Señor. Hoy levantamos nuestra oración para que tu palabra, Señor amado, sea en nuestras vidas de una manera especial, Espíritu de Dios, Señor. Hoy oramos para que la presencia del Espíritu llegue a nosotros y llegue invadiendo todo nuestro ser, tomando todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Como les decía antes de la oración, el motivo de esta predicación, de este mensaje, es que toquemos un tema que hoy por hoy se ha vuelto viral. Un tema que hoy por hoy, con esta situación de la pandemia, se ha vuelto muy popular, y es hablar de lo que llaman la nueva normalidad. Dile al que está a tu lado: hoy vamos a hablar de la nueva normalidad. Y para eso quiero decirte por qué surge esta palabra. Porque la necesidad de las personas hoy por hoy es entender qué viene después. Y yo quiero decirte, como pastores, nosotros no somos adivinos. No sabíamos que venía el coronavirus. No sabíamos que venía todo este tipo de situaciones que se han presentado. Pero sí, orándole al Señor, mira lo que el Señor nos dice. Quiero invitarte al Salmo capítulo 32, versículo 8, en la Dios habla hoy. Y el Señor dice así. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Dile al que está a tu lado: Dios te dice que los ojos de Él están puestos en ti. Y mira lo que dice: yo te daré instrucciones, dice, te daré consejos. Ojo con la última parte. Y dice: te enseñaré el camino que debes seguir. Esta palabra es para que el Señor nos guíe de cuál va a ser el proceso, cuál va a ser la posición, el rol tuyo y mío en lo que llaman la nueva normalidad. Y como siempre empiezo mis sermones cuando utilizo terminología diferente, quiero darle una definición, o esta es la definición que he encontrado para la nueva normalidad. Y dice: se refiere a dejar atrás hábitos, costumbres que eran parte de una cultura o vida anterior a la cual llamábamos normal. Ojo con esto. Dice: y reemplazarlos, dejar atrás unos hábitos, reemplazarlos con nuevos hábitos y costumbres que se acoplan entre sí, creando una nueva cultura y creando una nueva, un nuevo estilo de normal, de la normalidad, ¿sí? Este término, como les decía, se viene escuchando con mucha frecuencia, pero cabe resaltar que no es un término nuevo. Es un término, escúchame bien, que viene de tiempo atrás, y que nosotros como hijos de Dios debemos tener claro cuál es nuestra posición frente a ese término y frente a lo que se avecina. Vamos a ver entonces el término de la nueva normalidad en dos enfoques. ¿Cuántos enfoques?
estás en lo cierto. Solo dos enfoques vamos a verlo hoy. El primer enfoque es el enfoque desde la sociedad. Es decir, cómo ve la sociedad, cómo el conglomerado de países, de dirigentes de países, ¿sí?, están viendo la nueva normalidad. Y ellos lo ven desde un ámbito cultural. Y cuando hablamos desde un ámbito cultural, tenemos que dividir este ámbito en dos aspectos muy importantes que quiero que entiendas en esta mañana de bendición. Número uno, en el ámbito de la bioseguridad pública, ¿sí? El enfoque que lo ve la sociedad de la nueva normalidad, lo ve como un aspecto de la bioseguridad pública. ¿A qué se refiere? Ya lo hemos visto. Podemos ir nombrando cosas. Lavado de manos, ¿sí? Lavado periódicamente de manos, como debe ser, que lavar dedo por dedo, que lavar todo ese tema que tú ya sabes y que sea de una manera periódica. Esto habla de una higiene. El distanciamiento social. No sé si ya lo has notado, pero recalca mucho que a través de lo mortal y lo peligroso que ha sido el COVID-19, se habla de un distanciamiento social para poder que no vaya más la propagación, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. También se habla de la bioseguridad pública a través de los trajes de protección de bioseguridad. Ya has visto, hoy por hoy utilizamos solo lo que es el tapabocas. Decía un sobrino de mi esposa, la otra vez que ella lo estaba vendiendo, decía tapabotas, decía el Neftalí, ¿sí? Y hoy por hoy hay más cosas, están los trajes, ¿sí? Están las caretas, están los guantes, están las botas, todo ese tema de trajes de protección. También esto lo ve la sociedad como el impulso, esto impulsó el teletrabajo. Se ha disparado de una manera mundial, en un ámbito mundial, el teletrabajo. De que las empresas contraten personas para que hagan seguimiento a sus clientes, llamadas, para que hagan encuestas desde sus casas, ¿sí? También se ha impulsado el comercio virtual y por redes. No sé si lo has notado, pero muchas personas de los San Andresitos que tenían sus lugares donde vendían en los centros comerciales, sus locales comerciales, han tenido que recurrir a las redes sociales como Facebook, como Instagram, han tenido que recurrir a WhatsApp, han tenido que recurrir a Telegram, a cantidad de cosas o de redes sociales para poder vender, ¿sí? Porque esto ha impulsado esto. También ha impulsado el estudio a distancia o virtual. Y de eso hemos visto muchos memes. La profesora que está sentada en la silla mirando cómo le toca al papá o a la mamá estarle enseñando a los niños, ayudándoles a hacer la tarea, cómo los papás se despelucan, se despeinan, tratando de que los chinos hagan las tareas, de que los pelados hagan las tareas. ¿Por qué? Porque este es el enfoque o este es el aspecto de la bioseguridad pública, ¿sí? Este es el primer aspecto que analiza o enfoca desde la sociedad. El segundo es el que quiero que también le prestes mucha atención. Entonces el primero es el de la bioseguridad pública. El segundo habla de una ética y moral. El segundo aspecto tiene que ver lo ético y lo moral. Y aquí es donde nosotros decimos que el término de la nueva normalidad no es algo nuevo. En lo ético y moral es donde nosotros tenemos los fundamentos para decir que no es algo nuevo. Es un término que viene de muchísimo tiempo atrás. Y es en el término, ojo, es en el aspecto donde como iglesia del Señor debemos tener mucho cuidado. Es en el aspecto donde como iglesia del Señor debemos tratar ese aspecto con mucha delicadeza. ¿Por qué? Escucha, la sociedad actual, recuerda lo que es la nueva normalidad, habla de cambiar hábitos, ¿qué más? Costumbres, ¿sí? Y crean una nueva cultura, ojo. Y la sociedad, a través de la historia, las personas ya han venido cambiando. ¿Y qué han venido cambiando? Buenos hábitos o buenas costumbres
y los ha ido reemplazando por malos hábitos y malas costumbres. Y hace alusión a algo que dice la palabra, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Veamos algunos ejemplos de que en lo ético y lo moral ya el término de la nueva normalidad ya existía. Quiero hablarte de algunos términos que tú ya conoces. Número 1, la aprobación del aborto. Tú sabes que en muchos países de Europa está aprobado el aborto en todos los aspectos, porque la persona quiere, porque fue violada, por lo que sea, pero ya está aprobado el aborto. Y sabemos que nosotros que amamos a Dios tenemos por encima de todo la vida, porque Dios es el que nos da la vida y solo Él tiene el poder de decidir quién vive y quién muere, no nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces la aprobación al aborto. También hemos visto cosas, y ya lo has analizado, como aquí en Colombia, que dicen que no es legal, pero que se publicó en redes y se generó el aborto en casa, donde le explicaban a la gente, o venían y practicaban el aborto, o le explicaban cómo podía hacer o matar a la criatura en el vientre de la madre. ¿Sí? Tú ya has escuchado noticias, y si te has vuelto facebookero, pues entonces ya sabes cómo es el tema. ¿Sí? También acerca de lo que es la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo, 2 hombres, 2 mujeres. Ya lo has escuchado en varias oportunidades. Ojo, adopción de niños por parejas del mismo sexo. También ya lo has escuchado, ya lo has visto. Algunos casos se han querido plantar en nuestra nación, Colombia, nuestra amada Colombia, y también ya se han plantado muchos casos en países europeos y aún en los Estados Unidos. ¿Sí? La aprobación o la petición de lo que hablábamos hace unos días con mi esposa, con la pastora Marisol, la aprobación o la petición que hacen para que la pedofilia sea un derecho. Es decir, hicieron ya la petición para que las personas puedan, los adultos, tener sexo con niños, que porque dicen que eso es una necesidad y que ellos se sienten aislados y se sienten como excluidos de la sociedad, porque hoy por hoy eso se les tiene como castigo. Pero en muchos lugares del mundo ya se ha hecho la petición para que la pedofilia no sea un crimen, sino que se convierta en un derecho para aquellos que la practican. ¿Sí? Ojo con lo que te voy a decir. La aprobación, han hecho ya también la petición, y en algunos lugares del mundo ya han aprobado el matrimonio entre los seres humanos y animales. Personas que quieren vivir con un animal y dicen que esa es la pareja. ¿Sí? Ojo, la promoción y justificación del adulterio a través de canciones. Y yo creo que en algunas oportunidades con las personas de la iglesia hemos hablado algo parecido, cuando hemos escuchado a cantantes decir que si tu esposa o tu esposo te fue infiel, hazlo tú también. ¿Sí? Promoviendo ese tipo de actitudes, de comportamientos incorrectas, ¿sí? A través de canciones, de comerciales, de novelas, de películas o de series. Inclusive una que fue un escándalo hace poco fue la de Netflix, cuando mostró a Jesús como homosexual. ¿Sí? Entonces ahí vemos en esto el término de la nueva normalidad, donde van cambiando, donde van generando cambios en la mentalidad de las personas. Ojo con lo que te voy a decir. Todo esto va muy relacionado con un término que suena muy bonito, ¿sí? Pero que tú y yo debemos tener en cuenta, y es que el término se refiere a el concepto de ser incluyentes. No estoy diciendo que seamos excluyentes, que excluyamos a la gente, pero tenemos que tener cuidado con esa terminología. Hablan también de una modificación a la Biblia, porque dicen que la Biblia hay que actualizarla porque está desactualizada, que la Biblia hay que acomodarla de acuerdo a lo que la humanidad vive hoy, y que en la Biblia hay que meter términos como la ideología de género, que en la Biblia hay que cambiar cosas que están allí, que porque están obsoletas, ¿sí? Ahora nos preguntamos,
¿Cómo sucede esto? Veamos el siguiente video. Veamos entonces el siguiente video. Esta es una rana y este es un recipiente lleno de agua caliente. Si usted pone la rana en el agua caliente, ella saltará de inmediato. Lógico, duele. Si usted pone la rana en agua fría, se mantendrá donde está. Si se incrementa la temperatura del agua muy lentamente, la rana no se dará cuenta en lo absoluto. Finalmente, el agua está hirviendo. La rana ha muerto. Bueno, y ahí en el video que acabamos de ver, vimos cómo lentamente la rana, ya ahí el video quedó muy claro, cómo la rana, escúchame bien, para poder morir, si se metiera de una vez en el agua caliente, saltaría como lo vimos. Pero si se mete en agua fría y se va subiendo lentamente la temperatura, la rana puede morir ahí. Lentamente nos han metido a nosotros toda esta nueva normalidad. ¿Cómo así, Luis Alfonso? ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así, pastor? Claro, ya te lo dije a través de canciones. ¿No has notado que en toda película tiene que haber un brujo o una bruja? Y son los más lindos, los más especiales, los de más buen corazón. Series como las de Harry Potter, donde lo muestran como el héroe, un brujo, ¿sí? Canciones, novelas, todo eso ha venido permeando, dañando nuestra vida. Y mira entonces, quiero colocar un ejemplo bíblico. La Biblia dice en Isaías 5:20, voy a leértelo en la palabra de Dios para todos. Dice, ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? ¿Qué mal les irá? Dice, los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen a lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Sí? Amado, es importante que tengamos en cuenta esto, porque quiero decirte de una manera muy clara que ahora a todo eso lo llaman normal. Y tú lo has podido analizar y mirar cómo llaman ahora normal a todo eso. Ahora lo anormal, ¿sí? Recuerdo a la alcaldesa de la ciudad de Bogotá llamándonos en una entrevista que le hicieron, diciendo que nosotros éramos, se me escapa la palabra, que nosotros éramos, pastor, ayúdeme allí. Fenómeno. Éramos un fenómeno, nos llamó. No lo tenía aquí, por eso se me olvidó. Éramos un fenómeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ella, su estilo de vida, su comportamiento, su forma de ver la vida, escúchame, ella vive una nueva, hace tiempo vive una nueva normalidad. Para ella es normal. Y nosotros, los que tratamos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que buscamos al Señor, para ella somos fenómenos. ¿Sí? Claramente quiero decirte esto. Hemos sido permeados a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Y quiero decirte que claramente ellos van a utilizar esta pandemia como excusa para crear la nueva normalidad actual basada en antivalores que están en contra de los principios de Dios. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. No es que seas religioso, no es que tú seas fanático, no. Tienes que tenerlo en cuenta. Y ahora quiero hablarte, el primer enfoque fue cómo lo ve la sociedad. El segundo enfoque, quiero hablarte es, el segundo enfoque va desde la revelación de Dios. O sea, cómo ve Dios la nueva normalidad. Escúchame esto. Y primero quiero aclararte, nosotros como hijos de Dios, nos acogemos a una parte de la nueva normalidad. ¿A cuál? A la de la bioseguridad pública. Únicamente nos acogemos a ese aspecto. Únicamente a eso, al lavado de las manos, al distanciamiento social, al estar muy pendientes de nosotros, el alcohol, a tomarlo todo lo que tengamos que trabajar con traje, salir con tapabocas, todo eso, respetando también lo que el gobierno ha impuesto acerca de la cuarentena, todo eso lo colocamos. Escúchame, pero no nos acogemos al aspecto ético y moral. Y quiero que eso quede claro.
No estoy llamando a una rebeldía civil. Estoy diciendo de que nosotros no nos acogemos a la ética y moral que la sociedad como tal, a través de la nueva normalidad, nos quiere introducir. ¿Por qué? Sencillo, amado. Porque nosotros, escúchame, no vamos a cambiar ni a negociar los principios de Dios. Ahora tú puedes decir algo claramente. Tú puedes decir, si vio, eso ya el pastor se volvió religioso. Si vio, ya el pastor se volvió fanático. Pues déjame decirte que si tú estás allí escuchando, tú te debes acordar del famosísimo plebiscito del año 2016. Los famosísimos acuerdos de paz. Y quiero recordarte lo que estaba incluido en medio de los acuerdos de la paz. Hablaban de acuerdos para que un grupo guerrillero saliera de allá y volviera a retornarse con nosotros, las personas civiles. ¿Y qué estaban metiendo? Ideología de género, derechos LGTBI. Entonces, se aprovecharon de un acuerdo de paz. ¿Para qué? Para ir metiendo allí normas y leyes donde llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde llaman a la oscuridad luz y a la luz la llaman oscuridad. Recuérdalo. Y si no, puedes leerlo. En internet puedes conseguirlo, las normas que habían. Gracias a Dios por el partido Colombia Justa Libres, que le pudo hacer modificación a eso. Entonces, ¿por qué nosotros no nos acogemos a lo ético y moral? Porque nosotros no vamos, ya te lo dije, a cambiar ni a negociar los principios de Dios. Y quiero hacer una aclaración en este momento. Nosotros no somos homofóbicos, pero tampoco aprobamos prácticas que Dios no aprueba, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículos del 22 al 32, donde dice de que los hombres cambiaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en lascivia los unos con otros. ¿Qué es eso? Homosexualismo. Donde las mujeres dejaron el uso natural del varón y se encendieron en lascivias mujeres con mujeres. ¿Qué es eso? Lesbianismo. ¿Sí? Entonces nosotros no los juzgamos porque no somos jueces, pero tampoco aprobamos ese tipo de prácticas. Y es lo que quiero decirte, que la nueva normalidad quiere traer también en medio de todo eso una cantidad de situaciones que nosotros a eso no lo aprobamos. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios se ha enfrentado en varias ocasiones, y cuando hablo del pueblo de Dios me refiero al pueblo de Israel, a la nueva normalidad. ¿Cómo así? Sí, claro, en su época fue la nueva normalidad. Sí, en su momento. Escúchame esto, veamos algunos ejemplos. Cuando el pueblo sale camino hacia Egipto para vivir allí de la mano de José, pues ellos llegan a una nación diferente, a una nación con costumbres diferentes a ellos. ¿Qué es eso? Una nueva normalidad. Donde ellos como tal estaban acostumbrados a hacer un tipo de cosas a través de lo que Abraham les había enseñado, el patriarca, a través de lo que les había enseñado Isaac y a través de lo que les estaba enseñando Jacob. Pero ¿qué sucede? Llegan a Egipto donde habían otro tipo de normas, donde lo normal para ellos era diferente. Por lo tanto, para los israelitas era algo nuevo, era una nueva normalidad. Cuando salen de Egipto para vivir 40 años en el desierto, algo también para ellos diferente, algo nuevo, una nueva normalidad. Cuando salen del desierto y llegan a la tierra prometida, y tú recuerdas lo que el Señor repitió en el libro de Jueces, en Éxodo, en todos los libros. Le dice el Señor al pueblo de Israel: no vayan a imitar las costumbres que imitaron ellos, que ellos tienen, que ellos se comportan, ¿sí? También quiero decirte que la iglesia de Jesucristo también ha pasado épocas de nueva normalidad. ¿Cómo así, hermano? Pero esto es nuevo, claro, nuevo para ti, para mí, que somos la actual iglesia, pero para la iglesia primitiva también tuvieron que vivirlo. Quiero hacerte un poco de recuento de la historia. Los años de mayor persecución para la iglesia primitiva sucedieron desde el siglo I hasta el siglo III, 300 años de persecución.
quiero hablarte un poquitico de historia, donde del primer año, o sea, desde el año de 33, donde Jesucristo empieza a predicar la palabra, año 30, donde Jesucristo empieza a predicar, más o menos hasta el año 150, dicen algunos historiadores que se convirtieron alrededor de 40,000 cristianos habían en la época, sin contar con los que mataban. Pero que del año 150 al año 300 hubo una expansión total de cristianos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y pasaron de 40,000 personas a 6,300,000 personas aproximadamente. Pero en el año 300, escúchame, la iglesia se encuentra en el camino con un hombre llamado, porque así lo llamaron, Constantino, un emperador romano. Ese emperador romano, cuando toma el poder, sucede una serie de cambios directos hacia el cristianismo. Uno de ellos es que detiene la persecución. Te dije, hasta ese tiempo nosotros, o la iglesia como tal, estaba siendo perseguida, matada, acribillada, descuartizada, la iglesia de Cristo. Pero con este hombre las cosas cambian. Él detiene la persecución. Y quiero que escuches un poco de historia. Y en el año 313 después de Cristo, él logra sacar algo que le llaman el Edicto de Milán, que es donde habla de que no va a haber muerte ni persecución para los cristianos. Ojo, porque tú puedes estar diciendo, ay, Constantino tan lindo. Escucha primero toda la parte. Ojo. Y ahí, a través de esto, se crea una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque durante 300 años habían sido perseguidos. Pero ahora les están diciendo, no se escondan, vengan para acá, ustedes son aceptados. Eso no era lo normal para ellos. Se creó una nueva normalidad. Pero en esa nueva normalidad suceden cosas. Constantino logró, escúchame, con astucia, hacer lo que otros emperadores romanos no lo habían logrado. Él a través de esto, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una fusión del cristianismo y las tradiciones paganas. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Una parte, por decir la mayoría, de los cristianos accedieron a esta nueva normalidad. ¿Por qué? Amado, por los beneficios que esto traía, entre ellos el no ser más perseguidos. Sí, por eso la palabra de hoy. Y yo daré instrucciones, daré consejos para que ustedes sigan el camino que deben andar. Sí, por eso recuerda la palabra del día de hoy. Escúchame. Y ellos se acoplaron por los beneficios. Muchos cristianos. Porque no entendieron que la trampa era la nueva normalidad. Una minoría de cristianos, encabezado por familias como los cuáqueros, ¿sí?, determinaron no unirse a esa nueva normalidad. Y les tocó huir a otros lugares para mantener intactos los principios de Dios en sus vidas y en sus familias. Ay, pastor, entonces tengo que salir huyendo. No, lo que te estoy diciendo es, entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros con eso? Repito, nos unimos a lo primero, a lo que es la bioseguridad pública, el cuidado, el distanciamiento, la higiene, todo lo que es el protocolo de seguridad. ¿Sí? Si tenemos que adaptarnos a trabajar desde la casa, en otra predicación le había dicho, otros términos, ¿sí? Pues vamos a hacerlo. Pero si ya la nueva normalidad empieza a tocar con nuestros principios, que quiero decirte, no es que empiece, ya empezó. Hace tiempo empezó. Hace rato empezó. ¿Cuántas iglesias cristianas no hay siendo pastoreadas por personas homosexuales? ¿Sí? Muchísimos. Hace tiempo empezó. ¿Sí? Entonces, que vemos ¿qué, pastor? Entonces, ¿qué hago? O hermano Luis, o mi hermano, como me dicen, ¿qué hacemos? Debemos recordar lo que Dios nos dice en su palabra. Y quiero invitarte a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, en la palabra de Dios para todos. Quiero que presten atención. No vivan según el modelo de este mundo. Ojo, ¿qué modelo? Que a lo bueno llaman ¿qué? Malo. Iglesia, amigos, hermanos, despierta. No vivamos según el modelo que este mundo nos quiere decir. Que nos dan palmadita en la espalda, tranquilo. Tenemos que ser incluyentes.
Escuché en una ocasión a un pastor en una predicación decir, hablando de ser incluyentes y permitir cosas y que tranquilos. No. Uno de los principios del Señor es la santidad. Y usted y yo debemos vivir en santidad. Uno de los principios de Dios es el perdón. Y escuché hace un tiempo a la pastora Marisol dar una conferencia para otras personas que no son de la iglesia. Y ella hablaba de algo que me gustó cuando predicaba. Y decía, qué tremendo es cuando en lo que nosotros estamos desarrollando o haciendo, qué tremendo es, escucha esto, cuando nosotros en un momento determinado generamos odio en medio de la política. Y generamos rencilla en vez de generar amor, perdón, restauración. ¿Sí? Entonces tienes que tener eso. Mire lo que dice allí. Mejor dejen de que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Quiero decirte que con esto termino esta palabra de Dios, este mensaje de hoy. Tú y yo debemos tener los ojos muy abiertos, pero no solo esto, sino también los ojos espirituales, para entender lo que se avecina. La Biblia dice que para cuando sea la venida de Cristo, el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero en mi espíritu yo siento que está cerca, escúchame. No puedo decir día, hora, porque no lo sé. Sí, pero lo que sí sé es que está muy cerca y debemos estar preparados. ¿Sí? Y yo quiero hacerle una pregunta que también le escuché. A ustedes quiero hacerle la misma pregunta que le escuché a un pastor amigo que le dijo a su iglesia, bueno, ¿qué pasa si nunca nos permiten abrir las iglesias? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a arrinconar? ¿Nos vamos a llenar de miedo? ¿O qué vamos a hacer? Pues sencillo, vamos a trabajar con las herramientas que tengamos. Si tenemos las redes sociales, vamos a trabajar con las redes sociales. Si vamos a hacer crecer la iglesia a través de lo virtual, la haremos crecer a través de lo virtual. Pero tú y yo no nos podemos estancar. Tú y yo no nos podemos quedar allí. No, por el contrario, tenemos que avanzar y crecer en las cosas del Señor. Entonces quiero motivarte hoy para que lo hagas. Vamos a orar a Dios, el tiempo se nos fue volando. Y quiero recordarte lo que dice entonces la palabra. Quiero terminar con el texto que inicié. Y la palabra del Señor dice, mis ojos están puestos sobre ti. O sea, los ojos de Dios están puestos en tu vida, varón, en tu vida, mujer, en tu familia. Dice, yo te daré instrucciones. Hoy Dios está dando una instrucción. Listo, sométanse al gobierno en lo que tenga que ver en cosas que no toquen con los principios de Dios. El gobierno les pide lavarse las manos, lávense las manos. El gobierno les pide que ustedes guarden distanciamiento, guarden distanciamiento. El gobierno pide trajes de bioseguridad, vamos a hacerlo todo eso, escúchame. Pero no vamos a negociar los principios del Señor. Y dice, y te enseñaré el camino que debes seguir. Sí. Hemos hablado entonces de la nueva normalidad en Cristo Jesús. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram. Recuerden seguirnos, recuerden también suscribirse a nuestro canal. Recuerden que los amamos. Vamos a orar rápidamente. Señor, hoy te doy gracias por esta palabra, pero quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos des el discernimiento y la ayuda para poder entender qué viene de ti y a qué cosas nos tenemos que sujetar, a qué cosas, Señor, vamos a acoger y a qué cosas no, Señor. Danos esa sabiduría como hijos de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en la próxima transmisión. El Señor les bendiga. Chao, chao.